decidir a quién servir, puedes escoger a quién seguir, a quién dar tu obediencia y a quién tu corazón. Hoy puedes decidir a quién servir, hoy puedes escoger a quién servir. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Cómo dice la última después? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Declárelo con nosotros. Y te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en mis pueblos tus obras. Y te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en mis pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Y te alabaré, oh Señor, declárelo, invocaré y tu santo nombre, siempre daré a conocer los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Juntos por Cristo. Cuando nosotros vamos al médico, normalmente la primera parte es un diagnóstico. Él tiene que realizar, definitivamente tener un panorama de cuál es la situación en la cual nosotros estamos llegando para tratar de apoyarnos, para tener una seguridad sobre qué exámenes necesita hacer. Entonces necesita hacer algunas preguntas de diagnóstico. Inicialmente, obviamente, pues generalidades nuestras, nombre, etcétera, altura, por ejemplo, unas mediciones, si tenemos alguna alergia, en cuanto, incluso si tenemos algunas situaciones nocivas, ¿verdad? Fumar, beber, algún medicamento, alguna situación, porque es necesario tener un panorama de cómo nos encontramos al momento de llegar a visitarle.
De la misma manera existen factores que miden la salud y la productividad de la iglesia. En este caso, recordando que la iglesia es el cuerpo de Cristo, necesitamos hacer un diagnóstico, conocernos y saber cómo estamos en estos dos aspectos. Un pensamiento quiero compartirles el día de hoy y en mis notas lo anoté para no perder ninguna palabra. Y dice, la iglesia es saludable cuando los discípulos de Jesús, escuchen bien esto, trabajan juntos en un esfuerzo colectivo para obedecerlo y hacer más discípulos. Quisiera que me acompañen en la escritura. Vamos a tener una lectura bíblica y lo vamos a hacer en la primera carta a los Corintios en su capítulo 12. Vamos a leer del versículo 12 al 20 y vamos a leer el 27. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Y el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Luego de escuchar la escritura, y si pusimos mucha atención, creo que hoy podemos reflexionar y recibir a través de la escritura este pensamiento, que todos los discípulos tienen un trabajo muy importante que hacer. El Señor Jesús nos llama a actuar, a activar. Esa es la clave, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a caminar en la reflexión del día de hoy con un primer pensamiento, es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando nosotros escuchamos en la palabra de Dios un mensaje como este acerca del cuerpo, acerca de que definitivamente si nosotros nos vemos en un espejo, sí somos una unidad. Hoy Jamil Gutiérrez está aquí frente a ustedes compartiendo la palabra de Dios. No solo una parte mía está aquí. Yo estoy completamente, usted que me está viendo, que me está escuchando, está ahí. Precisamente o posiblemente puede estar haciendo algún otro quehacer, pero sé que su cuerpo completo está allí, su ser. Sin embargo, estamos formados de muchas partes. ¿Qué es lo interesante y qué es la aplicación que podemos nosotros obtener? Es que no existe un discípulo aislado. No existe alguien que, mire, yo vivo mi fe y yo sé cómo la vivo. Sé que muchas veces recurrimos a eso, pero necesitamos del cuerpo de Cristo. Necesitamos congregarnos porque el tema aquí, no estamos hablando de una persona miembro de una iglesia. No estamos tan solo hablando de una persona que asiste a. Estamos hablando de un discípulo de Cristo y te estamos retando a ser un discípulo. Y el discípulo no es aislado, no existe de una manera aislada. En este tiempo de la pandemia sí nos sucedió que se fortaleció una situación que antes de esto ya se estaba dando. Un pensamiento incluso de moda podríamos decir, y es que para muchos ser cristiano puede ser un aspecto que podemos vivirlo sin relación a una iglesia. Yo vivo mi fe, yo sé cómo me relaciono con Dios. ¿Podría acaso, por ejemplo, un dedo caminar solo y decir, no problema, yo sé mi función y la hago bien? O un pie caminar solo, o un riñón andar viviendo tranquilo. Definitivamente esta ilustración del día de hoy en 1 Corintios 12 nos habla de un cuerpo, porque Jesucristo así ve a la iglesia. Un cuerpo es un órgano, es algo orgánico. Por lo tanto, todos necesitamos tener y desarrollar esta relación. ¿Qué es ser discípulo? Si la pregunta es, muy bien, nos están invitando a ser discípulos, ¿qué es ser discípulo? Ok, ser discípulo es estar involucrado de forma íntima en la iglesia. Es buscar esta cercanía. No es depender de la iglesia porque nosotros dependemos de Cristo, sino que es buscar esa relación íntima
para conocernos unos a otros, para empezar a ser un órgano. La intimidad entre las partes del cuerpo, de nuestro cuerpo, que tienen una unidad muy especial, permite que todos funcionen completamente y nos permitan realizar nuestros procesos naturales. Ser discípulo es estar injertados al cuerpo de Cristo. Ese proceso del injerto es bien interesante, ¿verdad ustedes? Porque pues tenemos una planta, un árbol, y se le injerta otra especie, otra fruta. Los que trabajan en agronomía nos darían una mejor ilustración nos darían algo más exacto en cuanto a la explicación del proceso, pero al realizarse un injerto, entonces el fruto que se está injertando o la especie que se está injertando aporta sus características a la especie que ya está sembrada, y el árbol que está sembrado, la especie sembrada, definitivamente también va a alimentar a quien se está injertando, porque al estar solito necesita estar injertado para obtener sus nutrientes de la tierra a través de las raíces del árbol plantado. Entonces hay un proceso en el cual ambos pueden dar y ambos pueden venir a ser parte de un mismo cuerpo. Nosotros, al no estar en Cristo, al caminar por ahí, de repente pues entendemos, Dios viene y nos habla y recibimos a Cristo Jesús, somos injertados en su cuerpo, porque antes de esto yo estaba muerto en delitos y pecados. Ahora vengo a ser parte del cuerpo de Cristo, y eso es lo bien importante. El Señor nos permite a través de este proceso que nosotros y nuestras características, que definitivamente Dios nuestro Creador nos dio antes, las pensó desde antes de la fundación del mundo, y ahora nosotros podemos dar de esas características, aportar nuestros dones y talentos al caminar del cuerpo de Cristo. Y al estar en el cuerpo de Cristo nos alimentamos de este órgano tan maravilloso, de este cuerpo orgánico que es la iglesia. Debe ser la iglesia, donde la cabeza es Cristo, y de ahí recibimos nosotros la bendición de ya caminar en unidad. Qué hermoso es ese pensamiento. ¿Qué es ser discípulo? Es ser uno de sus muchos miembros. Y yo no sé si pusimos atención en la escritura, pero ¿por qué no vamos ahí? Leemos versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Siempre ha habido esa discusión donde es una sola la iglesia. ¿Y por qué hay tantas iglesias? Pero más allá que nuestro ojo crítico pueda decir hay muchas iglesias, lo que debemos entender es que hay muchas congregaciones, muchos lugares de adoración. Sin embargo, si estamos en Cristo Jesús, somos un solo cuerpo. Solo que ahora hay muchos miembros. Hay muchos miembros. Y estos miembros deben ser atendidos. Y Dios ha levantado pastores para que podamos crear ese cuerpo orgánico que se llama iglesia. Vamos a la escritura una vez más. 1 Corintios 12, 18. Me acompaña, por favor. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Una vez más. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Esto es algo muy importante de considerar. Nosotros estamos posicionados, estamos colocados exactamente en la forma correcta para lograr el trabajo para el cual Dios nos ha llamado. Usted está colocada exactamente en el lugar que Dios le ha escogido para que pueda servir e impactar a su alrededor, aportar sus talentos y recibir el crecimiento de parte de Dios. Por eso es bien importante, más allá de, por ejemplo, convencer a una persona de llevarle a la iglesia, es discipularle, enseñarle a ser discípulo de Cristo, porque a quien va a seguir no es a un pastor o una iglesia, a quien va a seguir es a Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo vamos a ser guiados. La Escritura, esa es la promesa que Jesús dejó, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, Dios, que conoce todo, sabe que tú necesitas, que es la formación que tú necesitas, cómo tú puedes crecer, y Él te guía a toda verdad y te pone hermanos alrededor, personas que están preocupadas por tu crecimiento, y así es como encuentras un nido, una iglesia a donde ir y donde alimentarte. Y cuando estés ahí, no se trata de buscar la iglesia donde me siento bien, sino que poder ser injertado en el cuerpo para crecer. ¿De dónde? Mira, la iglesia está formada por seres humanos y no vamos a encontrar lo que le hemos llamado la iglesia perfecta,
pero sí podemos llegar a buscar el lugar donde podemos encontrar un crecimiento de acuerdo a la palabra, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y crecer. Así es que si hay problemas, si hay momentos complicados, recuerda que aún esos momentos te están ayudando a crecer porque están creando el carácter cristiano que necesitas para enfrentarte a todos los desafíos que hay en este mundo para presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador. No dudes de decir, bueno, de plano no era mi lugar, porque si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, Él te plantó en esa casa. Cuando nosotros leemos esta escritura, también se nos dice que somos diseñados especialmente para servir a Jesús como miembros de su cuerpo. Este pensamiento es importante, se lo repito, somos diseñados especialmente para servir a Jesús como miembros de su cuerpo. Este es mi cuerpo. Y el hígado que yo tengo está colocado, está diseñado para servirme a mí, pero como miembro de mi cuerpo. Mi hígado no le está sirviendo a usted en su cuerpo, usted tiene el suyo. Dios se lo diseñó exactamente. Claro que hay casos de trasplantes de algunos órganos que pueden ayudarnos, pero incluso eso es un buen ejemplo, porque de repente está ahí el órgano, está vivo, es funcional y se coloca y se trasplanta, dijéramos, se injerta y ahora es parte de este cuerpo y se diseñó y está colocado para servir a este cuerpo. ¿Sí? Solo que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y le servimos a Cristo. Por favor, recuerde este concepto. No es lo mismo posición que perfección. Muchos de nosotros creemos que ser parte del cuerpo de Cristo es ser perfecto. Y cuando cometemos un error entre nosotros mismos, y no que cristiano pues, y no que esto pues, y somos muy dados a entrar en juicio. Jesucristo mismo dijo que tengamos cuidado con eso, porque con la vara que medimos también seremos medidos, incluso se nos puede añadir un tanto más. Tengamos cuidado, el Señor nos invita a esto. Entonces hay una gran diferencia entre posición y perfección. ¿A qué me refiero? Que el Señor te coloca en un lugar para servir y te da tu posición para servir. No te busca por perfecto. Estamos en camino de perfección. Eso sí, es nuestro compromiso al ser parte del cuerpo de funcionar correctamente, de ser responsables en nuestra función. Eso es diferente. Pero no es nuestro compromiso, o no llegamos ahí por ser perfectos. Llegamos ahí porque el Señor nos ha llamado y nos ha dado una posición, nos puso en un puesto. Y la idea es ser responsables con el puesto. La perfección el Señor nos la va a dar en el caminar, de acuerdo a nuestra relación con Él. Por favor, escúchame esto, que de verdad a nosotros creo que nos puede hacer reflexionar de una manera positiva. Nuestro servicio en la iglesia es un asunto de fe más que de comodidad. Más que si me colocaron ahí, yo ya me acomodé en el servicio. Más que eso, es un asunto de fe, porque continuamente le creo a Dios de cómo Él me guía, no de cómo yo me siento cómodo en la manera que estoy sirviendo. No, yo ya sé qué tengo que hacer, yo ya me acomodé. No, es asunto de fe, es asunto de creerle a Dios, porque Él me puso en un lugar y Él sabe por qué te puso ahí. Él sabe cómo estás funcionando, Él sabe qué retos te está poniendo, cuántas veces te saca de tu comodidad para hacer algo diferente, para retarte a ser mejor. Eso es algo muy importante. Recuerda, somos el cuerpo de Cristo, trabajando juntos. Caminemos ahora hacia los beneficios de ser parte de la iglesia, de ser parte de la congregación, de ser parte del cuerpo de Cristo. A todos nos sucede. Hoy no estamos como juzgando, bueno, vino la pandemia, yo ya no fui a mi iglesia, entonces de plano me está cayendo. No. Estamos hablando de todos nosotros. Y nos estamos motivando y recordando nuestra posición como discípulos de Jesús al ser parte de un solo cuerpo. Entonces, recordemos los beneficios que hay en el ser parte de la iglesia y la congregación. Uno de los primeros es el compañerismo en la iglesia. El compañerismo es algo muy importante. Todos los seres humanos hemos sido creados para poder caminar en compañerismo, para poder ser seres sociales. Definitivamente hay distintos grados. Hay quienes son bastante sociales, ¿verdad? Son dados a comunicarse, que hagamos y esto y lo otro. Hay algunos otros que no son tan así, que llegan, saludan, son muy respetuosos. Sin embargo, a la hora de trabajar
Obviamente todos necesitamos de todos y necesitamos comunicación y necesitamos estar los unos por los otros. Eso es el compañerismo, para eso sirve, para abrirnos un poco y también empezar a crear relaciones, que eso es muy importante. ¿Qué beneficios tiene ser parte de la congregación? El apoyo, el ánimo, el apoyarnos los unos a los otros para salir adelante. Sé que para nosotros muchas veces ese es un concepto mero extraño y puede volverse gris. Porque si lo vemos desde nuestra dinámica, muchas veces podemos verlo hacia nuestro beneficio. ¿Qué significa apoyo? Que me digan sí a todo lo que yo quiero. Que busquen mi beneficio, mi beneplácito, por ejemplo. Yo puedo caer en ese error. Pero el apoyo es estar en los momentos donde yo siento caer, donde siento debilidad y saber que alguien me puede sostener, ¿verdad? Yo creo firmemente que una iglesia sólida y sana, recuérdense que por eso hablamos del famoso diagnóstico al principio, nos da la bendición de poder sostenernos los unos a los otros. Bíblicamente hay recomendaciones. Ustedes que sois espirituales, sostenedlos, soportaos los unos a los otros en amor, teniendo cuidado de que tampoco vosotros tropecéis en ello, ¿verdad? Muy bien. Los colectivos. Y cuando hablo de la palabra colectivos, es que encontramos personas afines, con temas afines, con gustos afines, con operaciones afines, con los que podemos convivir y crear proyectos. La iglesia está tan llena y tan ávida de proyectos que la idea es, porque la misión de la iglesia es llevar el evangelio, no expandirse en la iglesia al llegar a la famosa competencia, ¿qué iglesia es más grande? No, es expandir el evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Y necesitamos proyectos. Obviamente qué hermoso es que de pronto hayan colectivos, personas que tienen un mismo sentir, que trabajamos en proyectos médicos, en construcción, en obra social y tantas cosas. Eso es importante y eso es uno de los beneficios que puedes encontrar en la iglesia. La otra situación es educación y enseñanza que transforma. ¿Qué enseñamos en la iglesia? ¿Cómo nos educamos bajo los principios de la palabra de Dios? Ahí es donde yo necesito que mi fe te va a estar en el Espíritu Santo también en cuanto a que su función es guiarme a toda verdad. Yo no busco una iglesia porque está bonita, su música está chilera, como decimos nosotros aquí en Guatemala, porque qué ambientón el que tienen. Definitivamente tenemos que hacer agradable el tiempo de reunión en la iglesia. Tampoco se trata de que la situación no se crea una atmósfera agradable, pero no es lo básico. Eso es parte del desarrollo. Lo básico es realmente ser guiados a un lugar donde voy a ser educado, donde voy a recibir enseñanza que pueda transformar mi vida, obviamente entre los parámetros de la sana doctrina de la Escritura. Cuando yo recibo palabra de Dios que me transforma, creo que estamos en el lugar correcto. Sí. Son los beneficios de ser parte de la iglesia de la congregación, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo era el diseño original de la iglesia? ¿Cómo es el diseño original de la iglesia? Solo déjenme darle 3 puntos para poder meditar en ello. No se diseñó para bendecir a los miembros de ese cuerpo. Volvemos a la ilustración del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:12 en adelante. Y pensemos en un cuerpo. Mi cuerpo no está diseñado para solamente vivir para el beneficio propio de mi organismo. Necesito bendecir mi organismo para estar saludable, ¿verdad? Si no hago ejercicio, muchas partes de mi cuerpo van a empezar a atrofiarse. Si yo no trato de educarme, de leer libros, de tratar de estar con la ciencia, también mi mente se puede atrofiar. Yo necesito estar activo. Mi cuerpo necesita estar bien. Debo alimentarme correctamente si no voy a tener problemas, ¿cierto? Muy bien. De la misma manera, yo también tengo que cuidar a la iglesia en esos aspectos. Necesitamos cuidarnos, pero no fui creado, mi cuerpo no está creado para bendecir o solo hacer prosperar a las partes de mi cuerpo. El diseño original de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es que existe para lograr la voluntad de su cabeza, que es Cristo. Definitivamente nuestro cuerpo necesita una cabeza,
Y como ustedes saben, todo nuestro cuerpo se mueve porque todos los procesos neuronales, todos los procesos que tienen que ver con todo el funcionamiento, se dan aquí en el cerebro, en la cabeza. Entonces el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, es Cristo. Y obviamente va a existir para que logremos la voluntad de su cabeza, que es Cristo. Qué importante es eso. Vivimos entonces, obviamente al ser injertados en el cuerpo de Cristo, vamos a depender de lo que el Señor nos diga. Por eso es importante nuestra relación diaria y directa con el Señor. En cuanto al diseño original de la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Cristo? Y con esto podríamos responder lo otro, donde no somos diseñados para bendecir a los miembros de este cuerpo. ¿Y hacia dónde viene la bendición? Pues la voluntad de Cristo es hacer más discípulos. La voluntad de Cristo es poder compartir las buenas nuevas. Es salir, es caminar, es salir de nuestra comodidad para poder compartir el amor de Dios con los demás. Por eso se nos da tantas herramientas para poder mostrar quién es Jesús a quien aún no lo conoce. Quisiera invitarles a que podamos leer la Escritura, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso leer estas líneas. Entender el diseño original de la iglesia y que estos 3 puntos que acabamos de compartir se reflejan en esta porción bíblica, o mejor dicho, a través de esta porción bíblica salen a luz para traducirnos a nosotros cuál debe ser el diseño original de nosotros como iglesia. ¿Qué ha pasado ahora que el ego y nuestras agendas personales se constituyen como tropiezos para trabajar en equipo? ¿Sí? Y eso es algo que se ha manifestado de una manera bien fuerte. Nuestros egos, el que se nos reconozca por lo que estamos haciendo, el que por qué los demás no trabajan como nosotros, el yo, nuestras agendas personales, de acuerdo a donde yo tengo el espacio libre, ahí esperamos que todos también puedan servir. ¿Cómo es de complicado eso? Poder todos coincidir en algo. La invitación de hoy es que nosotros dependamos de la cabeza que es Cristo. Así que, retomando el asunto de una iglesia de diseño original, pues tenemos que ser intencionales. Y eso nos implica provocar un esfuerzo para tener y mantener la unidad, porque somos un solo cuerpo. Entonces debemos trabajar en base a estos 2 verbos: tener unidad, pero mantener la unidad. A veces de verdad es bien fácil llegar a tener unidad, pero mantenerla, ese es un reto, y debemos manejar ambas acciones. Obviamente, para llegar ahí necesitamos de la oración, lo que hemos hablado, la comunicación directa con el Señor. El método para fortalecer los lazos de unidad en la congregación es una intercesión, unos por otros. La oración es hablar con Dios, y la oración nos sirve para mantener una comunicación directa con Dios. Es toda esa situación del sistema nervioso que hace con todos los órganos de nuestro cuerpo en su comunicación con la cabeza. Pam, 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 y así es como logramos realizar todos los procesos. Esa es la oración, pero también debemos estar orando unos por otros. El proceso de intercesión es muy necesario, porque todos estamos bajo pruebas. ¿O acaso no hemos vivido dificultades este tiempo? ¿O acaso no nos hemos sentido presionados, cercados en este tiempo? Ahí es donde necesitamos la bendición de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así es que es una muy buena tarea para el día de hoy proponernos orar unos por otros. Juntos con Cristo. El último tema, la última temática de una serie de estudios que hemos estado presentando a través de este medio. Juntos con Cristo. ¿Qué implica juntos con Cristo? Concluyamos entonces de esta manera. La iglesia es saludable cuando los discípulos de Jesús trabajan juntos en un esfuerzo colectivo para. Meditemos un momento en ello. La iglesia es saludable.
Todos esperan la iglesia perfecta, pero no existe la iglesia perfecta. ¿Qué existe? Una iglesia saludable, conforme al diseño original. ¿Cuándo podemos regresar a eso? ¿Cuándo podemos observar que eso se está dando en nuestra iglesia? Cuando los discípulos de Jesús, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos tomado el compromiso de seguirlo, los que hemos tomado el compromiso de buscar la obediencia, los que estamos luchando a diario por someter nuestra carne y menguar nosotros para que Él crezca, y esto es una lucha diaria. Cuando los discípulos de Cristo trabajan juntos, buscan la unidad, interceden unos por otros, somos intencionales, trabajamos juntos en un esfuerzo colectivo, no es un esfuerzo aislado, no existen los discípulos aislados, colectivo, para, 2 puntos. Número 1, obedecerlo. Por eso nos tenemos que animar unos a otros, porque la obediencia es un punto que nos cuesta mucho. Pero para eso somos congregación, para animarnos, para exhortarnos, no para maltratarnos, sino para exhortarnos y animarnos a caminar en obediencia y para hacer más discípulos. Pero para eso el Señor nos da esas herramientas de amarnos unos a otros. Para eso tú vas a leer capítulos 5, 6 y 7 de Mateo para entender cuál es la dinámica práctica de Jesucristo en cuanto a su base doctrinal, por decirla de esa manera, llamarla así, su doctrina, su enseñanza pura, su teoría, cómo traducir lo que Dios quiere en obras, amando, perdonando, sirviendo, ¿sí? Porque necesitamos hacer más discípulos y nadie va a venir a querer ser discípulo de alguien que realmente no está mostrando el carácter de Cristo. Qué hermoso reto. Llegamos al final de toda esta serie de estudios en los cuales te invitamos a que juntos caminemos como discípulos. Es tiempo de ser luz en medio de las tinieblas. Mi oración final simplemente dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios te bendiga. Jesús te llama. Nuestros corazones insaciables su voz, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos, amor, hoy nos acercamos sin temor. Él se lava cada
semana sea bendición en tu casa, en tu familia y con todos aquellos con los que caminan. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el amor de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo esté contigo donde quiera que vayas. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios te bendiga. Puedes decidir a quién servir, puedes escoger a quién seguir, a quién dar tu obediencia y a quién tu corazón. Hoy puedes decidir a quién servir,